Información y música. Momento político. Momento político. Con el licenciado Antonio Gallardo. Y nosotros seguimos en este momento político de la radio a través de la 88.7 Cielo Más que Música. Y saludamos también a los diferentes oyentes de la zona norte de Santa Cruz, como es Cañón Seco, Pico Truncado, Las Heras, Pampa del Castillo y Campamento Los Perales. La temperatura en este momento en la ciudad de Comodoro Rivadavia es de 6 grados, tenemos una humedad del 57%, el viento a 27 kilómetros por hora, la máxima para hoy martes será de 14 grados centígrados. Y como ya de costumbre, nosotros acá en este momento político traemos actores políticos y sociales para participar, para que den su opinión y por ahí para que nos den una reflexión a la parte ciudadana, ¿no? En este caso hemos invitado nosotros a Sergio Boe, secretario de Gobierno, Modernización y Transparencia de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. ¿Es así, Sergio? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Muy buen día. Un gran saludo a la audiencia. Bueno, a Sergio justamente nosotros a través de mi padre lo conozco hace muchos años, así que es muy grato tenerlo acá en los estudios del 88.7. Sergio, ¿hace mucho tiempo haces políticas vos? Sí, yo milito desde los 14 años. Y llegué a la ciudad como secretario de Economía por el lejano 91. ¿Cuál fue tu primer puesto en función pública? Bueno, acá en la ciudad llegué como secretario de Economía y a la provincia vine por concurso y fui, primero estuve en Rawson, en Corfo, y luego pasé por concurso como subgerente regional en Corfo Esquel y viví en la cordillera un año. Vos sos oriundo de Córdoba, ¿no? Sí, señor. ¿De qué ciudad? De la ciudad capital de Córdoba. De ciudad de capital. Con respecto a hoy en día a la función que están cumpliendo, ¿cuál sería la actividad que llevas adelante vos? Bueno, básicamente tengo a cargo lo que es la cartera de gobierno y la ex cartera de coordinación. Básicamente está desde el tema de recursos humanos, la cuestión que tiene que ver con la función pública y la transparencia, lo que es la modernización del Estado, y en las áreas de coordinación básicamente la Subsecretaría de Economía Social, que tiene a cargo todo el sector intermedio entre lo que son proyectos sociales o emprendimientos familiares y el sector ya más comercial o empresarial, ese subsector de la economía social, de las asociaciones sin fines de lucro, de las cooperativas, de las mutuales, de todo ese tercer sector que es tan dinámico y muchas veces informal en Argentina, pero que tiene un enorme potencial y que nos hemos propuesto redefinirlo y empujarlo y ayudarlo. Hoy en día justamente en Comodoro Rivadavia y en gran parte de la Argentina, ¿no? Vos sos de ideología del peronismo, ¿no es así? Sí, básicamente un peronista neto. ¿Cómo ves hoy en día el pensamiento común del ciudadano con respecto cuando vos le hablás que sos del peronismo? ¿Lo ves apático? No sé, ¿cómo en lo general la vos? Política se ha ido alejando de la gente común y la gente común se ha ido alejando de la política. Tanto que tenemos un presidente de la nación que expresa la antipolítica. Y me permito decir, también estamos viendo todos los logros y las realizaciones de la antipolítica, ¿no? Por ejemplo, ayer nos desayunamos que en las prospecciones o proyecciones de crecimiento en los países de la región, Argentina viene bastante alejadito, con un decrecimiento de su economía proyectado en 3 puntos, en un 3%, muy cerquita de Haití y lejos de los países que lo van a liderar. Con más del 3-4% del crecimiento están liderando Panamá y Venezuela, que va a crecer 5% su economía. Por ahí yo vi en algunos artículos igual una información
que decía que un 23% de las empresas pymes habían cerrado sus puertas. ¿Eso se debe a qué, Sergio? Bueno, básicamente a la devaluación que realizó en forma salvaje en el primer día de gobierno, un 118%, se tiene que ver con el estancamiento de la economía, esto de restringir, se han echado a la calle no solo servidores públicos, empleados públicos, sino que hay alrededor de unas 190.000 cuentas sueldo que se cerraron en el primer cuatrimestre del año. Esto quiere decir gente despedida, que estaba en blanco, que fue despedida. Tendría que chequear bien el dato y la fecha, pero bueno, son muchos. La proyección es que va a haber 60.000 empleados estatales menos a fin de año. Todo este proceso que se llama de enfriar la economía, de 3 veces se anunció que no se emitía más. Esperemos que la tercera, por lo menos a fuera de ser sincero, porque también se dice que dicen la verdad y que no mintieron en su campaña, bueno, se sigue emitiendo, se sigue generando deuda, y este es el camino que va a achicar la economía y que nos va a hacer muy dependiente de muy pocos elementos como son los recursos naturales. Sergio, ¿qué obras públicas se tienen en cuenta sin contar con la financiación de nación o provincia en Comodoro Rivadavia? Bueno, acá es un tema bastante álgido porque había 7 obras importantes que dependían de financiamiento nacional, y te digo una que a modo de ejemplo y que era muy trascendente, que eran los conectores cloacales de fracción 14, fracción 15, una barriada muy populosa en el sur de la ciudad, cercana a Bellavista, cercana a Los Bretes, cercana al cordón forestal, donde muchas familias tienen depositada su vida, sus sueños. Y eso era una obra de conectora cloacal muy importante, porque además son zonas que genera mucho salitre del suelo porque la napa se ha ido quedando cada vez más cerca, y es doble malicia esta, porque se frenaron las obras el 11 de diciembre, condenando a esa parte de la ciudad a estar muy, muy percudida, y sus calles, cada vez que llueve tenemos problemas, se tiene que cortar el transporte, etcétera. No podemos con provincia, nos pusimos de acuerdo para intervenir, pero no se puede intervenir porque es un contrato que tiene la nación con la provincia, con un programa que se llama Promeva. Y lo más grave del tema, Tony, cuando nos dicen no hay plata, en este caso puntual, como en muchos otros, no es cierto, porque ese programa tenía financiación internacional, con dinero depositado en las cuentas de Argentina, y con un triple agravante, que es que por ese dinero, que es un crédito internacional muy blando, no estamos hablando de que te cobran el 2, el 3% de tasa anual, por esos dólares que vinieron, se depositaron, se transformaron en moneda, eso está congelado, y por ese dinero que está disponible para terminar una obra central en ese barrio, en la ciudad, y para muchas familias argentinas, porque además de comodorenses son argentinas, el Estado Nacional va a tener que pagar una multa, una penalización por tener ese dinero congelado, que es de un crédito que no es del Estado argentino, es un préstamo que le hicieron a la Argentina para hacer esa obra. Entonces esto nos permite llegar a una conclusión. Cuando empezó este gobierno, yo estaba convencido que este gobierno no tenía corazón, porque no le preocupaban los problemas de la gente. Esto lo vimos incluso reafirmado con el último rechazo de la regularización y de la mejora de las jubilaciones de los argentinos hace muy poquitos días, sino que además de no tener corazón no tiene cabeza, porque esto de frenar una obra teniendo el dinero y teniendo que pagar una multa, teniendo que pagar intereses de penalización por tener ese dinero parado que podía estar en obras generando trabajo, calidad de vida y mejoras sanitarias, porque cuando uno trata los efluentes, cuando trata los efluentes cloacales, mejora claramente las condiciones sanitarias de un barrio, de una ciudad. Así que en eso estamos muy desesperanzados, no tenemos mucha expectativa respecto de obras que vengan impulsadas por Nación,
Y bueno, y tenemos que acomodarnos, mejorar los niveles de relaciones con la provincia, por supuesto, y con la región, porque hay muchas obras que son regionales, como por ejemplo el acueducto que nos trae agua a nosotros, a Radatili y a Caleta Olivia, a la vecina Caleta Olivia, y otras cuestiones que tienen que ver, y lo sufrimos, con el mantenimiento de la Ruta 3. Te doy el otro ejemplo. Es la primera vez en la historia, desde el 83 a esta parte, que la ciudad tiene que proveer de combustible, prestarle combustible, digamos, a Costundidos, a Vialidad Nacional, cuando tuvimos la tormenta de nieve. Esto es seriamente preocupante, porque significa que este gobierno, que no tiene ni corazón ni cabeza, no tiene evidentemente en el mapa a la ciudad de Comodoro y lejanamente a la provincia de Chubut. Bien decías vos, ¿no? ¿Por qué se piensa que o no estamos en el mapa actual del gobierno, y qué se está haciendo en base para trabajar y que nos tengan en cuenta justamente, o que aparezcamos en el mapa el gobierno nacional? Mirá, nosotros estamos enfrentando un dilema. Todas las ciudades del interior argentino están enfrentando una situación dilemática que tiene que ver con un problema que tenemos todos los comodorenses y todos los argentinos, que son las facturas de luz y de gas que nos llegan a fin de mes, que tienen una actualización mensual, que nos han puesto un precio del gas de $4.50, que este precio lo puso aleatoria y arbitrariamente un secretario de Energía de la Nación, que, si no me equivoco, todavía tiene domicilio en la ciudad de Marbella, España, a la que se fue hace más de 30 años, 25 años, si no me equivoco, y tiene una lejanía respecto de la realidad de la Argentina y del interior profundo muchísimo más, que tenemos que confrontarla. Y esto lo hacemos, la forma de estar en el mapa es, entre otros, el camino que tomó el intendente de la ciudad, hermanarse. En el mes de marzo, el 4 de marzo, se firmó un acuerdo con ciudades atlánticas, con la ciudad de Río Grande, de Río Gallegos y de Viedma como fundadoras. Se han incorporado las ciudades de Madrid, las ciudades de Rawson, la ciudad de Camarones en el caso de Chubut, y muchas otras en Río Negro, en Santa Cruz y en Tierra del Fuego, en el caso de Ushuaia, que se ha sumado, porque tenemos estos problemas comunes y tenemos una agenda común, que si tomamos la cantidad de habitantes, la lejanía de la capital, la representación en diputados que tienen nuestras provincias, que es de poco número, tenemos que hacer una agenda nacional bien nutrida, con mucha polenta, concentrándonos en estos problemas centrales, que son el manejo de nuestros recursos naturales, la generación de riqueza en nuestras ciudades, en nuestras provincias, la generación de trabajo y la calidad de vida que está asociada no solo a las obras de infraestructura, el mantenimiento de la red vial, el mantenimiento de los puentes aéreos, ahora que se habla de discontinuar líneas y rutas históricas de aerolíneas, sino también las cuestiones vinculadas a conectividad y vinculadas a estos servicios básicos. Sergio, ¿para vos está bien que se manifiesten en forma de movilización los diferentes sindicatos, tanto camioneros, la UOCRA o jerárquicos, en reclamo de las tarifas de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, y no justamente lo que son los representantes de la ciudad, en este caso, que se lleven a tratar en el Consejo Deliberante, dando una respuesta positiva al ciudadano? No, me parece muy bien que se sumen ahora los gremios tan representativos como los que mencionaste, en esta pelea que empezamos el día 11 de diciembre. Por eso te digo, todo esto que se hizo en enero, iniciando históricamente un proceso de auditoría a la cooperativa popular, en el mes de marzo, generando una alianza de ciudades patagónicas, en donde uno de los temas centrales era esta cuestión energética vinculada a los recursos de gas y a la cuestión de generación eléctrica, porque ya estaban vigentes los decretos de necesidad y urgencia, que nos decían que iba a aumentar un 2000% el gas y más de 500% la luz, cosas que sucedieron. Es decir, no era
no es que ejercía sus poderes de adivinación los intendentes del Atlántico, de las ciudades atlánticas, sino que leíamos rigurosamente lo que decía el DNU, que después se transformó en ley bases y que además fue votado por muchos representantes de Neuquén, de Río Negro, de Chubut, de Santa Cruz y de Tierra del Fuego. Así que esto es lo que tenemos que rediscutir en esa agenda nacional con nuestros representantes y con el gobierno nacional, que en algún momento fue federal. Bueno, por constitución, tiene que cumplir con ese mandato constitucional de ser un gobierno federal. En este sentido, vos, ¿en qué pensás que están en deuda los servicios públicos que se les prestan hoy en día al ciudadano de Comodoro Rivadavia? Mirá, me parece que no llegamos con la cantidad de servicios públicos. Por ejemplo, en el tema de gas, nosotros todavía tenemos muchas familias en Comodoro que no tienen el servicio de gas, que tienen su terreno, que tienen su casa, y hay redes de gas que no están hechas. Básicamente porque Camusi, que ejerce el monopolio del servicio de distribución de gas, desde que se privatizó muy infelizmente en los años 90 en lo que era la empresa Gas del Estado, desde entonces hasta acá, te diría en los últimos 30 años, no invirtió ni siquiera en un metro de lineal de red troncal de gas. Todas esas inversiones que son muy costosas, de hecho, hace 2 semanas y 3 semanas se llevaron adelante sendas licitaciones para 4 barrios de Comodoro, que estamos hablando ahí de más de 300 familias a las que le va a llegar el gas en el invierno que viene, con una inversión importante para la ciudad. Estamos hablando de alrededor de 350, 400 millones de pesos, y un poquito más, 420 millones de pesos, redondeando, que lo hace la ciudad con su presupuesto en obras de gas que se incrementaron. Tirar un metro lineal de gas se incrementó desde diciembre hasta el mes de julio un 450%, es decir, la obra que salía 100 pesos en noviembre del año pasado, hoy sale 450 pesos. Y eso afecta, por supuesto, la capacidad de obra que tenga el Estado, sea municipal, provincial o nacional. Al nacional no tanto porque no hace obras, ha decidido no hacer obras, sino que además achica la capacidad de impacto, porque uno, si llega hoy a 100 familias, el año pasado con ese mismo dinero se hubiera llegado a 450. Digo, para hacer un parangón, ¿cierto? Y esto resta mucha capacidad. Creo que ese es uno de los grandes déficits. El otro gran déficit que tenemos es por no tener gas. Hay muchas familias que dependen de la energía eléctrica. Hay muchos que regularizaron su situación y hoy antes tenían un poste comunitario sin medidor, hoy tienen el medidor en su casa y tenían la costumbre, la cultura y la necesidad de calefaccionarse consumiendo energía eléctrica, y hoy con las nuevas tarifas que rigen desde este año, desde este nuevo gobierno, se vio incrementada. La gente común, el promedio le pasó una factura de 25.000 pesos a 100.000 o arriba de 100.000 pesos, es decir, se multiplicó por 3,5, 4, y el costo de la energía eléctrica, según Camesa, que es una empresa público-privada nacional que se encarga de la distribución de energía, de concentrar la energía en Argentina y distribuirla al país. En el caso de nuestra ciudad, en la cooperativa, pago en febrero una factura de luz, de energía, de 700 millones de pesos. Y en el mes de julio pagó una factura de 3.900 millones de pesos. Eso es más o menos un 520%. Y ninguno de nosotros en nuestras casas nos ha llegado todavía ese incremento del 520%, que además de impagable, es cuasi injustificable a nivel de costos nacionales. Se entiende mucho por ahí que que la gestión hoy en día del el intendente de la ciudad, de Óscar Macharavil,
se lo ves como muy solo, que no tiene una estructura, no hay un acompañamiento. Vos desde tu perspectiva, ¿cómo ves la relación del viceintendente Maximiliano Sampaoli en este contexto? Pues se lo ha visto en las redes sociales por ahí haciéndose, si se quiere, propaganda, muy desvinculado del gobierno actual, diciendo que él por ahí, o el gobierno de municipal no ha llegado a concretar muchas cosas que se le han pasado. No, bueno, no es lo que yo leí, pero digo, el intendente tiene un estilo que no le gusta ir con corte, no le gusta ir en bandada. El intendente se sube en su camioneta, se te escapa, se va. Así como vos ahora, ¿no? Así. Claro, sí, bueno, es muy del estilo del intendente, va a los barrios, va a una vecinal, va a un club. Es más, yo vi una foto tuya justo en confrontación con el viceintendente. No, en confrontación ¿Por qué fue no. eso? No, porque opinamos distinto. Esta es una gestión en donde tenemos dos órdenes, en realidad dio el intendente. El día de la jura nos dijo, tienen dos orejas, con una escuchen a los trabajadores municipales, que son los que estaban, los que están y los que van a seguir estando, los trabajadores de planta, el trabajador contratado, la persona que está todos los días con su trabajo diario desde los sectores de salud, de obras públicas, de servicios públicos, de los inspectores, la gente de tránsito, en fin, todos los trabajadores municipales que están todos los días. El funcionario está elegido por el intendente para cumplir un rol y para interpretar sus órdenes. Sus órdenes fueron escuchar con una oreja mucho a los trabajadores municipales y con la otra oreja escuchar a los vecinos, a los contribuyentes, al habitante de Comodoro Rivadavia y sus problemas. Y como tenemos una sola boca, nos dijo, hablen poco, con mucha prudencia y siendo fiel, digamos, ser impecable en lo que uno dice. No cometer el pecado de prometer lo que no se puede cumplir, tratar de no ofender y tratar con mucho respeto a todos los otros. Y la otra orden o instrucción que dio, dijo, digan lo que piensen libremente y actúen con responsabilidad. Eso es lo que hicimos en ese contrapunto, que tengo otra visión, otra perspectiva de la ciudad respecto de... De todas maneras, Sergio, se entiende que igual que el pensamiento, que sea diferente, eso justamente enriquece mucho más la discusión democrática. Por supuesto, es el formato de liderazgo que tiene Otar, que lo ha ejercido siempre. Él se define básicamente como un jugador de equipo, un jugador de básquet de toda la vida, que juega apoyado en los demás, sea en su equipo de trabajo, sea en la gente que acompaña y sea en la demanda del pueblo de Comodoro, que es a lo que tiene que atender. Tiene esos rasgos y después los que integran el equipo es muy difícil divorciarse, separarse o buscar diferenciarse. Esto es un equipo de trabajo, a esto lo encomendó a esta tarea el votante, el vecino de Comodoro, y cuando vienen los tiempos duros que tienen que ver con todo esto que te describí del gobierno nacional, que eligió y optó, digamos, por complicarle la vida a los argentinos, ahí es donde se ve el temple, la garra, y hay que jugar con dientes apretados. Porque para jugar bonito, cuando hay plata, cuando hay viento de cola, cuando hay un gobierno nacional que está presente, que no es el caso, o un gobierno provincial del mismo color, que tampoco es el caso, bueno, ahora se ve la fibra y se ve la importancia de hacer política en tiempos adversos. Para los tiempos lindos, por ahí sobran jugadores, ¿no? Con habilidades diversas. Cuando la cosa viene fulera, cuando hay que redoblar los esfuerzos, ahí es donde se templan los espíritus y aparece la fibra. Y se ve la eficacia de cada uno, ¿no? La fibra, porque por ahí la eficacia tiene que ver con cumplir los objetivos, sí. Y claramente los objetivos se te van poniendo cada vez más lejos, porque la ciudad, una vez más, es algo que está acostumbrado Comodoro a jugar por las suyas, ¿no? Y a construir su futuro. Nos ha tocado en los 80, nos tocó en los 90, nos tocó en el 2000, y bueno, ahora si nos vuelve a tocar, hay oficio y hay ganas. Mira, te doy un ejemplo. Dale. Yo vine a la ciudad, siendo muy pibe, secretario de Economía, porque nadie quería agarrar, porque no había plata para pagar los sueldos. Los sueldos se empezaban a pagar el día 5, 6, se pagan las categorías más bajas, la categoría 10, categoría 8 había en ese entonces. Fuiste de viceintendente igual, ¿no es cierto? Después fui viceintendente, sí, pero en tiempos un poco más propicios. No era una ciudad con un presupuesto alto como el que tenemos ahora, después de la ley de hidrocarburos, pero sí era una ciudad bastante más
más abordable, porque teníamos a tope la actividad petrolera, había un gobierno nacional que estaba muy presente, que hacía la doble vía, que hacía mejoras portuarias, en donde había una política de pesca, en donde en Comodoro llegamos a tener 6.500 trabajadores, hoy tenemos alrededor de 1.000, poquito menos de 1.000. Entonces era una ciudad muy atractiva, a donde llegaban, hasta la crisis del año 2008, en Comodoro entraban por la terminal en promedio entre 6 y 8 jefes y jefas de familia, de lunes a lunes, pues llegaban por colectivo y se tomaba para ese número que te digo, eran las personas cuyo documento tenían domicilio radicado al norte del país. Por ahí algunos seguían para Sarmiento, Caleta, pero desembarcaban vía colectivos de larga distancia en nuestra terminal entre 6 y 8 jefes y jefas de hogar nuevos que venían a probar suerte a la Patagonia. Hoy ese número no lo tenemos actualizado. Cuando nos manejamos con el cuaderno Rivadavia tapa dura, por ahí éramos más eficaces quizá, o estábamos más encima de esa cifra, porque la ciudad estaba desbordada de inmigrantes. Hoy esto no sucede, tenemos muchos vecinos que están recalibrando, trabajadores petroleros que buscan su destino en la cuenca neuquina, tenemos algunos otros que ya le ha llegado la etapa del jubileo y buscan alguna zona más cordillerana o más hacia el norte del país, por familia, por clima. Y bueno, no estamos en esa situación, pero sí nos ha tocado vivir épocas más dulces. Y en las amargas, te repito, es donde se ven, en la cancha se ven los pingos, y bueno, ahora es donde hay que estar, ¿no? Está bien. Hoy justamente, Sergio, 27 de agosto se celebra 104 años de la radiodifusión, pero argentina, ¿no? Justamente forma justamente la radio el espectro de muchos medios masivos hoy en día, se puede decir, la tecnología, la televisión. Pero no sé si te compete a vos, pero la pregunta que viene de mucha gente de radio, justamente de Comodoro Rivadavia, la publicidad oficial, ¿han cortado como muchos medios, al igual que el gobierno nacional, o hay excepciones? No, mira, no manejo la pauta, sí se puede haber reordenado, y sí, seguramente se ha pasado de generalmente tenés la maldición de los años pares en Argentina, que tiene que ver con etapas de reacomodamiento. Los años impares son años electorales, que en general todos los estados, los gobiernos tratan de profundizar sus líneas de comunicación y de difusión, y tiene que ver mucho también con que le ha caído un balde de agua helada a las ciudades en general, y ven menguado mucho de sus recursos financieros en el asistir día a día, digamos, a distintas cuestiones y programas y acciones de gobierno. No ha habido ninguna instrucción precisa, eso está en un área que es el área de comunicaciones, y que define un poco los lineamientos de la política comunicacional. Sí, pero para eso se maneja como pauta oficial. Sergio, como para ir finalizando, me gustaría, no estamos en tiempo de campaña, pero me gustaría por ahí que vos le des un mensaje al ciudadano que en este momento te está escuchando a través de la 88.7, y que le digas cuál es el próximo objetivo del gobierno municipal a cumplirse y cuál es la reflexión que le das. Mira, creo que son tiempos de desesperanza en Argentina. El deber de la política, de las administraciones locales, es hacer posible, es hacer un camino transitable, la construcción del futuro de la ciudad. Y esto se hace defendiendo derechos, sosteniendo posiciones, estando cerca de los que más necesitan. Sabemos claramente desde el primer día que no va a tener esta ciudad, y te diría el conjunto de las ciudades argentinas y de los poderes locales, de los municipios, no vamos a tener la capacidad de resolver y de dar respuesta inmediata y contundente a todos los problemas que se van presentando. Creemos que esa desesperanza tiene que ver con que se va a ir agravando lo que vos mencionabas,
los niveles de actividad económica. Comodoro está en uno de los niveles más bajos de los últimos 20 años, con el 39,5, estos son datos nacionales de actividad. Si bien todavía tenemos el desempleo bastante bajo, creemos que estos datos se pueden ir agravando. No hay un tope, no hay un techo a los incrementos de precio, a la agresión al bolsillo de las familias argentinas, de las familias comodorenses, y en esto tenemos que construir un marco en donde vayamos consensuando y trabajando sobre prioridades. Vamos a estar en todos y cada uno de los barrios con intervenciones directas, con mejoras de calidad de vida, por ahí con obras no tan imponentes o tan atractivas como estaba acostumbrado la ciudad de Comodoro, pero sí en donde se llegue y se impacte la realidad diaria de cada comodorense. Para eso tenemos que abocarnos a resolver problemas muy serios que tenemos en el transporte público, en la recolección de residuos domiciliarios, en donde impacta mucho en el bolsillo de los comerciantes, pero básicamente son servicios sostenidos en un valor muy importante, te diría más del 50% en cada uno por subsidio municipal. Y a esto hay que abocarse. El otro servicio que es importante, que es el de luz, agua, que han caído, lo que hemos visto es el retiro de los subsidios de nación, de intervenir para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos, y Comodoro tiene la posibilidad, la potencialidad de ser una ciudad que genera la energía que consume, porque somos, como en la mayoría de las provincias patagónicas y de las ciudades petroleras, somos exportadoras netas. Nosotros enviamos más energía a Buenos Aires de la que recibimos. Entonces ahí tenemos que romper esa ecuación, y en eso estamos trabajando con otras ciudades. Estuvo el intendente la semana pasada en la provincia de Neuquén construyendo y fortaleciendo esta agenda, tanto con el gobernador neuquino como con el intendente de Neuquén, y luego en la vecina ciudad de Bariloche, para tener esta agenda. Y tenemos que mejorar claramente la construcción de nuestro territorio, la accesibilidad de nuestros barrios. No son obras faraónicas, son obras realizables, una deuda pendiente que tenemos y que tenemos que construir. Sergio Boy, secretario de Gobierno, Modernización y Transparencia de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, y seguramente en algún momento te vamos a estar nuevamente convocando a los estudios del 88.7. Como siempre va a ser un gusto, Tony. Un abrazo grande.